Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a estas segundas jornadas rionegrinas de Derecho Público, organizadas por la Fiscalía de Estado de la provincia de Río Negro en conjunto con el Centro de Gestión Pública y Responsabilidad y el Instituto Provincial de la Administración Pública. Preside este acto el señor gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Bretilnec, acompañado por el fiscal de Estado, doctor Pablo Bergonzi, el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Sergio Baroto, el señor intendente de Viedma, ingeniero José Luis Fulques, y la titular del Centro de Gestión Pública y Responsabilidad, doctora Miriam Ibanega. Se encuentran presentes intendentes, legisladores provinciales, ministros del Poder Ejecutivo, integrantes del Superior Tribunal de Justicia, autoridades provinciales y municipales, jueces, funcionarios, participantes y asistentes a estas jornadas, invitados especiales y medios de comunicación. Estas segundas jornadas rionegrinas de Derecho Público, declaradas de interés por el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Judicial de Río Negro y el Consejo Deliberante de Viedma, se enmarcan en el ciclo de actividades académicas que la Fiscalía de Estado de la provincia procura llevar adelante, posicionando a Viedma y a otras ciudades rionegrinas en los circuitos de debate jurídico del país. Están especialmente destinadas a los operadores del derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público. Se busca generar, en este sentido, un ámbito de intercambio propicio para mantener la actualización de los agentes, apoyando asimismo las iniciativas y actividades que favorezcan y contribuyan al desarrollo de las actividades académicas. Es importante destacar, además, que estas jornadas son auspiciadas por el Poder Judicial y la Legislatura de Río Negro, el Colegio de Abogados de Viedma y la Municipalidad de la capital rionegrina. Para dar la bienvenida a las primeras jornadas rionegrinas de Derecho Público, hace uso de la palabra el fiscal de Estado, doctor Pablo Bergonzi. Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos acá nuevamente reunidos en esta capital, en esta ciudad capital de la provincia de Río Negro, para, en conjunto con el IPAP y con el Centro de Gestión Pública y Responsabilidad, dar inicio a estas segundas jornadas rionegrinas de Derecho Público. El hecho de que sean las segundas, la gran predisposición que han tenido los prestigiosos profesores que expondrán durante los próximos 3 días, y esta convocatoria nos emociona y nos permite empezar a pensar a Viedma como un ámbito permanente de discusión del derecho público en el más alto nivel. También nos anima a soñar con la generación de un corredor hoy inexplotado de actividades académicas e institucionales que se integre con el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut. Y esto lo digo porque entre los inscriptos tenemos personas de Bahía Blanca, de Neuquén, de Trelew y de Rawson. Un trabajo codo a codo a nivel regional en este tipo de iniciativas, sin dudas, se va a traducir en una mejora de la calidad institucional de nuestras provincias, que tiene que ser nuestra meta más tangible. Río Negro es una provincia con una característica que tal vez la diferencia de todas, o por lo menos de muchas, de la nación, y que es la de tener a sus 3 centros poblacionales más importantes distanciados a más de 500 kilómetros entre sí. Que hoy estén aquí presentes habitantes de otras ciudades como Cipolletti, General Roca, Bariloche, es también motivo de orgullo y agradecimiento. Para terminar, y que las jornadas comiencen, solamente quería decir 3 cosas, 3 anuncios que son muy importantes. El primero es que se va a lanzar en la ciudad de Viedma la diplomatura en Abogacía del Estado, dictada por la Procuración del Tesoro de la Nación y organizada por la Fiscalía de Estado. Quiero avisar que en el sector de inscripciones se encuentran planillas para anotarse, los que estén interesados, y luego se los contactará para avanzar con las inscripciones. En segundo lugar, vamos a concretar la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno de Neuquén, que esperamos poder extender a las fiscalías de otras provincias
con el objeto de articular iniciativas que fortalezcan el estudio y el ejercicio de la abogacía pública. Y por último, firmaremos un convenio con el Centro Federal de Estudios de Derecho Público, con el objeto también de fortalecer los nuevos espacios de difusión del derecho público a nivel nacional. Bien, pasados estos 3 avisos, y volviendo a agradecer a todos la concurrencia, dejamos formalmente inauguradas estas segundas jornadas rionegrinas de Derecho Público. Muchas gracias y hasta el año que viene. Invitamos ahora a que nos dirija unas palabras la titular del Centro de Gestión Pública y Responsabilidad, doctora Miriam Ibanega. Buenas tardes. Un agradecimiento especial por dejarnos compartir estas importantes jornadas provinciales. Mi agradecimiento a la provincia, al señor gobernador, al fiscal de Estado, a los doctores Juan Justo, Sandra Izaguirre, que han coordinado y que se han esforzado para que estas jornadas, como siempre, como todas las actividades que hemos tenido oportunidad de formar parte en Viedma, sean excelentes. La verdad es que cuando uno ve el programa que han organizado, no hace nada más que decir que, bueno, esperamos que todos los profesores puedan dar lo mejor de sí, como siempre se hace, para que los integrantes de los organismos públicos y profesionales del ámbito privado puedan por lo menos contar con información, con aquellas incluso inquietudes en el ámbito del derecho público, derecho administrativo, derecho constitucional, gestión pública, temas tan importantes en nuestros tiempos. No queda más que esperar a las terceras jornadas, porque este es un camino que ya no se puede desandar. Y por supuesto que la Fiscalía de Estado, la asesoría, todos los organismos públicos tengan como fin la capacitación de sus propios empleados. Es fundamental que la gestión pública atienda a la capacitación y a la profesionalización de sus empleados como una meta para lograr ni más ni menos que la vigencia del actual Estado de Derecho. Muchas gracias. Invitamos para que también nos dirija unas palabras al señor Intendente Municipal de Viedma, ingeniero José Luis Fulques. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer al Gobierno Provincial y a la Fiscalía en su conjunto por este hecho que es significativo para la ciudad. Entendemos que la discusión, en este caso la discusión jurídica y la formación jurídica, no hace más que mejorar y ser los conectores entre el Estado y la gente. Creo que ese es el rol fundamental y lo que queremos profundizar, además desde el ámbito municipal también, para poder ser los ejecutores de estas políticas públicas y entregar la mayor cantidad de derechos que la gente tenga la accesibilidad, la necesidad de concretarlo. Así que espero que los que vienen de lejos se sientan como en casa. Nosotros estamos muy contentos de tenerlos, que el tema y el pensamiento y el generar estas corrientes de pensamiento hacen muy bien en la ciudad y generan progreso. Así que de vuelta agradezco la decisión de hacer las jornadas, también espero las terceras entonces, porque no hay más que hacer eso, y a todos ustedes bienvenidos. Brinda ahora su mensaje para todos los presentes el señor gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Bretilnec. Bueno, muy buenas tardes a cada una y a cada uno de ustedes, señor Intendente de la capital de la provincia, señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, señor Fiscal de Estado, gracias por acompañarnos, a la Presidenta del Centro de Estudios, a las señoras juezas
del Superior Tribunal de Justicia, al presidente del Colegio de Abogados, a las legisladoras y legisladores provinciales presentes, a los señores jueces y funcionarios de la justicia provincial, a los estudiantes, a los integrantes del Estado provincial que están aquí. Bueno, estamos tan deseosos nosotros como ustedes de que empiecen los disertantes, que hemos sido sumamente breves en las palabras, como una manera de agilizar esto y de que esto sea rápido. Rescatar la decisión del fiscal de Estado y de los integrantes de la Fiscalía de producir, de llevar adelante, de organizar, de gestionar estas jornadas. El desafío es no solo quedarnos en un esquema de una jornada o de un encuentro anual, sino también llevar a las distintas regiones provinciales y ciudades de la provincia la capacitación, el intercambio y la formación de los distintos equipos, no solamente de abogados que forman parte del Estado provincial y municipal. En una provincia tan diversa, con facetas tan distintas como la que tiene Río Negro, no solamente tenemos que consolidar las jornadas aquí en la capital, sino también hacer organizaciones de eventos de estas características más pequeños, más cortos, pero también en todas las regiones. Creo que tenemos que poner la capacitación, el conocimiento, el intercambio de experiencias en las distintas regiones a los distintos integrantes del Estado provincial. En un Estado que se ve sometido permanentemente a desafíos nuevos por parte de la sociedad y por parte de la realidad. Las situaciones ambientales que nos obligan a estudiar, a capacitarnos, a prepararnos y a tener inclusive puntos de vista distintos a los que podrían haber existido en un tiempo atrás. En un tema tan en boga como es hoy, lo que es hidrocarburos, desde la relación de los hidrocarburos, la explotación de hidrocarburos con el medio ambiente, otro aspecto de mucha actualidad en la cual también tenemos que compartir información o experiencias o doctrina de lo que está sucediendo en otros lugares del país o del mundo. La necesaria modernización de todo nuestro cuerpo normativo que tiene que ver con las problemáticas sociales que se están dando en distintos sectores de la sociedad, hacen que el intercambio entre quienes tomamos decisiones, entre quienes nos asesoran y entre quienes nos controlan sea cada día más importante, y el flujo de información que exista sea cada día más importante, pero aparte lo más actualizado posible. Así que desde ya, señor fiscal, todo el compromiso de nuestro Poder Ejecutivo en seguir acompañando a la Fiscalía y a todos los que están deseosos de este esquema de capacitación, de esta formación. Agradecer a todos los disertantes, a todos los profesores que se han tomado la molestia de venir a estar en la provincia estos 3 días, y por supuesto nuestro deseo de que quienes participen de este encuentro tengan la posibilidad no solo de intercambiar, de debatir, sino también que cuando termine hayan tenido la plena tranquilidad de que el esfuerzo de venir hasta aquí o el esfuerzo de dejar sus actividades tenga la recompensa de una mayor información, de una mayor cultura jurídica y por supuesto de que esto pueda estar al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo, que es lo que realmente nos preocupamos todos. Así que de esta manera, muchas gracias a todos y bueno, a escuchar a quienes nos han venido a visitar. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma damos por concluido el presente acto protocolar, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes. Despedimos al señor gobernador, a las autoridades que lo acompañaron, para comenzar inmediatamente con la conferencia inaugural de estas segundas jornadas rionegrinas de Derecho Público, que deseamos resulten los más fructíferas posibles. Gracias, muy amables. El doctor Carlos Francisco Balbín es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas y especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública. Es juez de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Fue integrante de la Comisión Reformadora del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consultor técnico en el Consejo de la Magistratura Nacional, secretario legal técnico e institucional de la Auditoría General de la Nación y fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación. Con ustedes, el doctor. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación para poder participar de estas jornadas que se repiten año a año, con un gran esfuerzo, obviamente, por parte de quienes lo organizan y participan de las mismas. Así que les agradezco especialmente darme la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes para conversar sobre algunas cuestiones de derecho administrativo. El título de la conferencia es El nuevo paradigma del derecho administrativo, pero probablemente no hablemos de ese tema puntual, pero sí de otros que creo que son sumamente relevantes en la construcción del derecho administrativo. Yo quiero comenzar hoy por la mañana o al mediodía, hablaba con el doctor Gallego Fedriani, porque él decía que aquí en Carmen de Patagones vivió Mitre, creo, ¿no, Pablo? Según él. Cierto es que yo también recordé que Martín de Álzaga, que fue uno de los personajes más importantes durante las invasiones inglesas y luego en la Revolución de Mayo, no como revolucionario, sino como contrarrevolucionario, estuvo detenido un tiempo largo aquí en Carmen de Patagones, porque durante ese periodo cuando se inicia el proceso de la independencia y antes incluso de iniciado ese periodo de la independencia de nuestro país, a los opositores políticos los callaban enviándolos aquí a la ciudad de Carmen de Patagones. Lo cierto es que quizás ustedes recuerden que Martín de Álzaga va a iniciar una revuelta contra Liniers, que era en ese entonces el virrey del Río de la Plata, y Liniers, luego de doblegar esa sublevación, lo destina a Álzaga aquí a Carmen de Patagones. Lo cierto es que luego Álzaga es asesinado en la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Cuento esto porque Álzaga era miembro de la Real Audiencia y también del Cabildo, que eran los tribunales en aquel entonces. Los actos que dictaba el virrey eran controlados por la Real Audiencia. En definitiva, lo que quiero marcar en cierta medida es que en la Argentina, incluso antes de que se iniciara el proceso de independencia tras la Revolución de Mayo, el modelo de administración pública, obviamente un modelo heredado de las instituciones españolas y particularmente borbónicas, era un modelo de sistema judicial y de control de los jueces respecto del Poder Ejecutivo, en aquel entonces la administración pública e incluso la corona. Dicho esto, me pregunto respecto del derecho administrativo, antes de introducirnos en ese título de los paradigmas del derecho administrativo. El derecho administrativo, digo esto brevemente, todos además ya lo sabemos, se inicia quizás con la Revolución Francesa, según dicen muchos autores, o antes de la Revolución Francesa. Lo cierto es que este derecho se va a apoyar en ciertos postulados básicos y en tal sentido yo creo que es muy importante trabajar cuando uno construye derecho administrativo, particularmente la historia o los orígenes del derecho administrativo con los autores clásicos, y me refiero obviamente a aquellos que todos hemos estudiado o que leemos, es el caso de Locke, de Montesquieu o de Rousseau, y básicamente la idea de la división de poderes. Porque en verdad, con la Revolución Francesa, y esto es propio de la dinámica de la Revolución Francesa, el principio de división de poderes que habían ideado tanto Locke como los franceses, Montesquieu, en su caso luego Rousseau también, no se condice con la práctica revolucionaria. En verdad, Locke, todos ya lo sabemos, planteaba la división en 4 poderes y luego Montesquieu, apoyándose en las ideas de Locke, va a subsumir en el poder ejecutivo aquel que Locke llamó poder federativo. En definitiva, Montesquieu continúa la obra de Locke creando 3 poderes en vez de 4 poderes, y Rousseau va a sumar a eso, obviamente, como todos sabemos, esta idea del contractualismo. Pero el punto es, como planteé anteriormente, que la Revolución Francesa y los revolucionarios van a cambiar este paradigma o este esquema
a través de ciertas características propias, distintivas de la teoría. ¿Y cuáles son estas características? La primera de ellas es la centralidad del Poder Ejecutivo, porque cuando uno lee a los autores clásicos que mencioné anteriormente, la idea central no es del Ejecutivo, sino básicamente del Parlamento y del poder de la ley. Pero los revolucionarios, que tenían que cumplir con determinados ideales revolucionarios, plantearon la necesidad de centrar la división de poderes en un poder ejecutivo fuerte. A eso también hay que sumar la supremacía de la ley, porque la idea de la Constitución durante ese periodo en Francia no es igual a como nosotros interpretamos en nuestros días la Constitución. La Constitución es pensada en ese periodo histórico, en ese entonces, más como una cuestión programática que normativa, con fuerza normativa, tal como nosotros concebimos la Constitución actualmente. También los revolucionarios franceses van a sumar la idea de Constitución, no como nosotros, tal como dije anteriormente, pensamos en la Constitución actualmente, pero sí van a traer esta idea de la independencia y de los revolucionarios norteamericanos y van a incorporar también en este esquema de institucionalidad la idea de la Constitución. Y por último, la división de poderes. Aquí creo, sintéticamente, el punto central es, por un lado, como ya dije, la centralidad del Poder Ejecutivo y por el otro lado, como todos también sabemos, y vale aquí recordarlo, el no control por parte del Poder Judicial. Es más, todos debemos haber leído alguna vez los textos que mencionan la ley de 1790 o el Código Penal francés de 1791, según el cual si un juez controlaba la administración pública, ese hecho constituía un delito y le cabía consecuentemente al juez que controlaba los actos de la administración pública una pena propia del derecho penal. Y además también, en esta idea de centralidad del Poder Ejecutivo, en términos de vinculación Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, se le va a reconocer a aquel la potestad reglamentaria. En síntesis, la centralidad del Poder Ejecutivo en ese esquema institucional consiste en el no control del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo y además en el reconocimiento de una potestad legislativa menor, llamada potestad reglamentaria, al Poder Ejecutivo. Pero el otro punto interesante, que va a ser el eje de esta exposición, es la creación del doble derecho, y en particular el derecho administrativo, porque hasta ese entonces, dicho esto con ciertas salvedades, se construye el derecho como un derecho único, llamémosle el derecho común o derecho civil, pero a partir de ese periodo histórico nace con mucha fuerza la idea de un derecho distinto, que es el que nosotros conocemos actualmente como derecho administrativo. Dije antes salvedad, porque en verdad el derecho administrativo, creo yo, nace antes de la Revolución Francesa a través de la ciencia de la policía o de lo que muchos autores llaman ciencia de la policía durante la Edad Moderna e incluso durante el periodo del Bajo Medioevo. Pero, de todos modos, se va a profundizar esta idea de un derecho propio de administración pública llamado derecho administrativo tras la Revolución Francesa. No vamos a mencionar aquí los casos que ha resuelto en su momento el Consejo de Estado francés, porque en Francia también, vale recordarlo, además del Consejo de Estado, se crean también los consejos de prefecturas, que son quienes van a revisar los actos del Poder Ejecutivo. Y lo cierto es que con el caso Blanco, que menciona cualquier manual de derecho administrativo básico, comienza a desarrollarse a través del Consejo de Estado francés la idea de un derecho autónomo, de un derecho propio de la administración pública, de un derecho administrativo. ¿Cuál es entonces la idea tras la creación de este derecho administrativo? Y en Francia, como todos también conocemos, se desarrolla la idea del servicio público y la Escuela de Burdeos, o la Escuela de los Servicios Públicos, según la cual el derecho administrativo es un derecho de regulación de los servicios públicos, pero creo no entendido como nosotros interpretamos el servicio público en nuestros días, sino como un servicio de interés general. Lo cierto es que el propio Consejo de Estado, a principios del siglo XX,
excluye esta teoría del servicio público como pivote central de construcción del derecho administrativo, porque, entre otras cuestiones, acepta que en determinados sectores o actividades de la administración pública cabe aplicar derecho privado y no derecho público. Todos conocemos también esta distinción entre la escuela de Burdeos, que, como ya dijimos anteriormente, se va a centrar en la noción de servicio público, y la idea de otra escuela contrapuesta francesa, que es la que encabeza Oriou, que hace hincapié no en el servicio de interés general, sino en las potestades públicas como pivote o eje central de construcción del derecho administrativo. Cabe, ya casi concluyendo esta primera parte meramente de un recordatorio de todo aquello que nosotros ya sabemos, que la Revolución Francesa va a incorporar otra idea central en la construcción del derecho administrativo, que es la del derecho subjetivo. En verdad, el Consejo de Estado trae dos ideas en parte renovadoras, que son el derecho objetivo y el derecho subjetivo, y va a prever también canales de control objetivo-subjetivo de las decisiones del Poder Ejecutivo. Completo esta primera parte con el desarrollo de este derecho único o doble derecho en Inglaterra y en Estados Unidos. Cuando uno lee los textos clásicos del derecho inglés, nos enseñan que en Inglaterra es distinto, que no hay un derecho público, sino que es un derecho único, un derecho privado, que justamente este derecho no contiene ni privilegios ni tampoco tribunales especiales. Recordemos que, según dije antes, este modelo francés se caracteriza por la centralidad del poder ejecutivo, por los privilegios de ese poder ejecutivo y por un control por parte de la propia administración pública, que era mediante los ministros. Un resabio de eso justamente es el agotamiento de la vía administrativa, y luego por un Consejo de Estado delegado y no con jurisdicción o control retenido. Pero en el derecho inglés, insisto, cuando uno lee una obra clásica del derecho inglés, dice justamente que en este derecho las ideas son opuestas al modelo francés. Lo cierto es que poco a poco comienza a advertirse que en el modelo anglosajón no es tan puro como nos describieron en un principio, porque en el propio modelo anglosajón existen órganos administrativos con funciones jurisdiccionales, se van a crear luego tribunales administrativos, y además a eso debemos sumar también la creación de normas especiales distintas a las normas o reglas del derecho privado, y además también, por último, la legislación delegada, que es otro aspecto importante para configurar ese derecho anglosajón. Hice todo este raconto porque, en definitiva, cuando nosotros leemos los postulados básicos del derecho administrativo, sea en el estudio universitario o de posgrado, nos dicen que el derecho administrativo es una rama del derecho, entre otras explicaciones plausibles, que establece el equilibrio entre el poder por un lado y los derechos por el otro, y que, insisto, justamente este derecho establece una serie de principios o reglas jurídicas que nos enseñan cuál es el equilibrio en una sociedad dada entre poder por un lado y derechos por el otro. Es más, se plantea en términos evolutivos que en la medida en que avanzamos de un Estado liberal hacia un Estado social e incluso a un Estado social y democrático de derecho, tenemos que restar poder y, por otro lado, reconocer más derechos. De modo que, aun cuando nosotros modifiquemos los términos de esta ecuación, sigue siendo esa misma ecuación, esto es poder versus derechos. Cuando nosotros partimos entonces de este paradigma, llamémosle clásico, de poder versus derecho, comienza a cuestionarse la idea que mencioné anteriormente de derecho único o doble derecho. Quizás, aunque ciertamente debe ser confusa esta explicación, tiene un tinte de actualidad, porque cuando uno lee el anteproyecto que presentó la Comisión de Juristas ante el Poder Ejecutivo y luego al Congreso de la Nación sobre el Código Civil y Comercial,
Este proyecto de Código Civil y Comercial, particularmente el de los juristas, o sea, el anteproyecto, nos plantean un derecho único y no un doble derecho. Es más, si uno lee ciertos precedentes de la Corte en los últimos años, y particularmente el caso Filcrosa, que es obviamente de interés para las provincias, también nos va a reconducir a esta idea de un derecho único. Si a eso sumamos también el proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado, que tiene media aprobación por parte de Cámara de Diputados, también nos conduce a la discusión de un derecho único o un doble derecho. La tesis que intento plantear aquí en términos de debate es que en la medida en que nosotros mantengamos esta idea clásica de poder versus derecho, comienza de alguna manera a desvanecerse la distinción del doble derecho y es por tanto posible en el Estado actual ir a un escenario de un derecho único. Adelanto que desde mi perspectiva es necesario cambiar esta base, cambiar el paradigma propio del derecho administrativo para luego reconfirmar la idea del doble derecho. Pero antes de introducirme en esa discusión, quiero hacer junto con ustedes un repaso de cuáles son los argumentos del modelo de doble derecho o de un único derecho. Y además, esta tendencia que nosotros hemos explicitado a través del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación o del proyecto de regulación de la responsabilidad estatal en la Argentina se reproduce también en muchos otros países en relación con esta distinción de derecho único o doble derecho. La idea, en términos de síntesis de lo que he dicho hasta ahora, es que si nosotros seguimos insistiendo en este paradigma de derecho administrativo en términos tales de poder versus derechos y no cambiamos los extremos del paradigma, es posible que lleguemos a un derecho único y no a un doble derecho. En otras palabras, si nosotros queremos reforzar la idea del doble derecho, es necesario, por tanto, rediscutir las bases del derecho administrativo en términos de poder versus derecho, como luego intentaré explicar. Por tanto, ¿cuáles son los argumentos del derecho único y del doble derecho que quiero mencionar aquí brevemente? Desde la perspectiva de un derecho único, se ha sostenido que la distinción entre el derecho público y privado es una cuestión meramente artificial. Este es uno de los argumentos. Otro de los argumentos es que, de acuerdo al marco constitucional de nuestro país, el Poder Legislativo, conforme al artículo 75, inciso 12º, es competente para regular el derecho civil o derecho común. Y por tanto, hay un derecho común y no un doble derecho llamado derecho civil por un lado, derecho administrativo por el otro. Un tercer argumento es el carácter integral del sistema jurídico. No hay dos sistemas jurídicos, sino un solo sistema jurídico, y eso surge de modo expreso de ciertas cláusulas del Código Civil, en particular sus artículos 15 y 16, que hablan justamente de esta idea de un derecho único o un sistema único o integral del derecho. Un cuarto argumento es la seguridad jurídica. Si en todo el territorio de nuestro país, que como ya sabemos es un Estado federal, rige un solo derecho, eso fortalece la seguridad jurídica y no se crean múltiples sistemas jurídicos, con sus contradicciones, complicaciones, lagunas, dificultades interpretativas. Un quinto argumento es el de la igualdad jurídica, además de la seguridad, porque en la medida en que exista una sola regulación y no múltiples legislaciones provinciales, salvo en los detalles, se fortalece la idea de igualdad jurídica de los particulares. Otro argumento que quizás no debiera siquiera mencionarlo aquí, en este foro, es que probablemente las provincias, a través de la regulación de los institutos que nosotros creemos propios del derecho administrativo, violen ciertos principios o garantías constitucionales. De modo que, y esto se ha escuchado incluso en la discusión del proyecto de ley sobre responsabilidad estatal, no dejemos librado a las provincias que éstas, a través de sus legislaturas, regulen capítulos centrales del derecho que nosotros llamamos administrativo, como la responsabilidad estatal, porque es probable que las legislaturas provinciales
establezcan modelos restrictivos de responsabilidad estatal. De modo que ante esa eventualidad de que las provincias, mediante su legislación, violen garantías de la Constitución Federal, reconozcamos esta potestad al Estado federal y no a las provincias. Obviamente, nosotros ya lo sabemos, y si alguien no lo supiera, ya lo debe haber advertido, que esta cuestión del doble derecho en nuestro país, dado que está estructurado como un sistema federal, se vincula juntamente con la distribución territorial del poder, porque por un lado distinguimos derecho local y por el otro derecho común o derecho civil, y a su vez el constituyente, como también sabemos, se ha montado sobre esta distinción y nos ha dicho que el derecho civil le compete a la nación y el derecho administrativo a las provincias. Pero la pregunta siguiente es qué es derecho administrativo y qué es derecho civil. Por caso, siguiendo con el ejemplo anterior, nos preguntamos si la responsabilidad del Estado provincial es derecho administrativo o es derecho civil. Pues si es derecho civil, entonces le compete regularlo al Estado federal y no a las provincias. Un séptimo argumento es el criterio de la Corte en el caso Filcrosa. En verdad, Filcrosa, o quizás debiera decir el anteproyecto de Código Civil y Comercial presentado por la Comisión de Juristas, reproduce el criterio de Filcrosa. ¿Qué es lo que se discutía en este precedente de la Corte Suprema? Si las provincias son competentes o no para regular el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. Nadie duda, ni siquiera la propia Corte, que la regulación de los tributos locales es competencia de las provincias y no del Estado federal. Pero aquí puntualmente se debatía si la regulación del plazo de prescripción de las acciones tributarias o por cobro de tributos por parte de las provincias contra los contribuyentes son competencia del Estado local o el Estado federal. Dicho en palabras más claras, si esto es derecho administrativo o es derecho común. Y la Corte dijo, esto es derecho común, no es derecho administrativo. De modo que, insisto, el plazo de prescripción de las acciones por cobros tributarios locales es, según los dichos de la Corte Suprema, concordantes con la idea descripta en el anteproyecto de Código Civil y Comercial, derecho civil o común y no derecho administrativo. ¿Por qué? Y esto es sumamente importante detenerse en los argumentos, aunque los voy a describir brevemente, que desarrolla el tribunal. Primero, dice, se trata de una obligación, y las obligaciones son derecho común y no derecho administrativo. El vínculo entre deudor y acreedor es obligación y, por tanto, insisto, es derecho común y no derecho administrativo. La prescripción, agrega la Corte, es un instituto general del derecho y no un instituto propio específico del derecho administrativo, por tanto, reafirmo la idea de derecho común. Es más, el derecho de propiedad, que está vinculado con el plazo de prescripción de estas acciones, es derecho común y no derecho administrativo. Y la Corte agrega un último argumento, que es el de la seguridad jurídica, porque si usted litiga en la provincia de Corrientes o en la provincia de Río Negro y el plazo de prescripción es derecho común, usted está en una situación jurídica más cierta, porque el plazo es el mismo, mientras que si cada jurisdicción o cada provincia regula por sí misma, como le parece, de acuerdo a su propio criterio y normas constitucionales, el plazo de prescripción, es posible que entonces el plazo que rige en Corrientes es de 3 años y aquí en Río Negro de 4, 5 o 10 años. La pregunta es, por ejemplo, los plazos de prescripción de las acciones en materia expropiatoria que están regulados en las leyes provinciales, ¿son derecho común o derecho administrativo? ¿Acaso entonces, si yo aplicase el criterio desarrollado por la Corte en Filcrosa, debiera también declarar inconstitucional las leyes de expropiación de los estados provinciales en relación con los plazos de expropiación de prescripción, de las acciones por expropiación? Trátese de una expropiación directa, de una expropiación inversa, de retrocesión o cualquier otro cauce procesal que prevén las leyes expropiatorias provinciales. ¿Puede, por tanto, entonces la provincia regular el instituto expropiatorio? Sí, claro, puede hacerlo, contestaría la Corte, si reprodujésemos los argumentos de Filcrosa. Y a su vez, me pregunto, ¿puede la Corte regular el plazo de prescripción de las acciones en materia expropiatoria? ¿Puede la provincia hacerlo? La Corte contestaría, no lo puede hacer si siguiésemos el mismo camino que marcó en Filcrosa. Rápidamente, el doble derecho, ¿cuáles son los argumentos?
Primero, las provincias conservan el poder no delegado, es un principio que está en la propia Constitución federal. Segundo, el criterio de la Corte en el caso Barreto. Barreto es aquel, ustedes deben recordarlo, en el cual la Corte dice, bueno, cuando se trata de responsabilidad estatal es derecho administrativo y no derecho común. Aunque hay quienes leen Barreto de un modo distinto a como acabo yo de describirlo. De todas maneras, más allá de esa salvedad, yo creo que la Corte en Barreto está estableciendo un criterio distinto, que la responsabilidad estatal es, por tanto, local y no derecho común o civil. Aclaro un punto importante. Cuando la Corte dice el plazo de prescripción es derecho común y no derecho administrativo, me pregunto, por ejemplo, los institutos de suspensión de los plazos de prescripción son derecho administrativo o derecho común o civil. Si yo releyese la ordenanza fiscal de la provincia y ahí establece ciertas causales de suspensión o interrupción de los plazos de prescripción, ¿eso es válido, o sea, constitucional, o por el contrario es inconstitucional y debía remitirme al Código Civil en cuanto éste regula los institutos de la suspensión e interrupción de los plazos de prescripción? Un último criterio es el criterio normativo. Cuando uno repasa las normas, esto siguiendo a Kelsen y su teoría pura del derecho, justamente las normas van a distinguir entre el derecho administrativo y el derecho civil. ¿Por qué distinguimos entre derecho civil y derecho administrativo? Por cuestiones instrumentales y otras que son mucho más sustanciales. Las instrumentales porque el poder de regulación no es el mismo. Si es derecho común, ya lo hemos dicho, es el Congreso. Si es derecho administrativo, es cada una de las jurisdicciones. Un segundo aspecto instrumental es el juez competente, que puede ser el juez civil o el juez contencioso administrativo. Pero ya yendo a un plano más sustancial, el derecho privado o el derecho administrativo tienen principios y además reglas hermenéuticas distintas. No son la misma. Pensemos, por caso, en la analogía en el derecho civil o la analogía en el derecho privado. Son dos institutos hermenéuticos o de interpretación jurídica que tienen un contenido y un alcance distinto en uno u otro. Tengo poco tiempo más, pero quiero ir a la cuestión central, a pesar de que me he desviado más de lo que en principio quería hacerlo. Dicho que partimos de un paradigma, de un doble derecho, y que mantener este paradigma en el contexto actual nos lleva quizás a la idea de un solo derecho, como se observa a través de esta tendencia, creo que es necesario, como ya lo he escrito hace muchos años, distinguir derechos versus derechos. Es decir, el poder estatal tiene que ser interpretado en términos de derechos, no meramente como poder y como límite de poder, sino por el contrario, hay que apoderar ese poder en términos de derechos y quizás con privilegios o exorbitancias, pero insisto, en términos de derechos. Esta nueva idea de derechos versus derechos supone también no solo reconocer, como se ha hecho en términos históricos, el derecho de propiedad, básicamente la libertad, sino los nuevos derechos y particularmente los derechos sociales. Si nosotros partimos de esta idea de derechos versus derechos, entonces eso nos lleva necesariamente a reconstruir la idea del doble derecho con un fundamento distinto a aquellos que hemos mencionado anteriormente. Porque en verdad, ¿cuál es la razón del doble derecho? Y ahí tenemos que ir a la teoría de la justicia. Hay un artículo que leía días atrás que escribió un profesor amigo, José Luis Said, retomando ideas de Marienhoff y de otros autores argentinos, cuando Barra, entre otros, distinguen entre justicia distributiva y justicia conmutativa. Y dicen, la justicia conmutativa es propia del derecho civil, el derecho privado, es una cuestión de equidad o de igualdad, y la justicia distributiva es propia del derecho civil porque supone redistribuir recursos en otros términos. Pero la verdad es que nosotros no podemos recalar en estos conceptos propios de la teoría clásica, sino hay que releer autores que en las últimas décadas han escrito sobre teoría de la justicia. En parte, y esto es verdaderamente curioso e interesante, Said menciona a estos autores que todos también conocemos más o menos, es el caso de Rawls, la teoría de la justicia, de Dworkin, de Nozick. ¿Cuál es
sintéticamente la idea subyacente al derecho público, la teoría de un liberalismo, y más en el marco constitucional argentino, igualitario. Nosotros, en términos de análisis de teoría de la justicia, dejamos de lado esta cuestión de justicia conmutativa, distributiva, y vamos a reemplazarlo por las tres líneas fundamentales en que se desarrollan las diferentes teorías de la justicia en la actualidad, que es, como todos sabemos, el liberalismo conservador, el liberalismo igualitario y el comunitarismo. Si nosotros, por caso, partimos del liberalismo igualitario, plantea justamente que las desigualdades, los valores primarios o los bienes primarios a los cuales se refiere Rawls y después retoma Dworkin, ya sean sociales o naturales, tienen que ser igualados. Y este es el motivo del derecho público, justamente la justificación del derecho público y de su distinción con el derecho privado. En el derecho público tiene que primar esta idea de liberalismo igualitario y de redistribución de recursos de modo tal de garantizar debidamente el principio de igualdad. Y aquí yo quiero marcar un punto que creo sumamente interesante. Plantear esta cuestión pareciera relativamente simple. La dificultad es luego llevarla a la práctica. Cuando uno construye el derecho administrativo, como es el caso de los propios legisladores o el de los jueces, más allá de que nosotros aceptemos que el derecho administrativo actualmente se nutre no solo del derecho de propiedad, sino de los derechos de segunda generación e incluso los de tercera generación, cuando razonamos en términos de derechos, lo hacemos en términos de justicia conmutativa o en términos más ayornados, liberalismo conservador y no un liberalismo igualitario. Es más, se vincula particularmente la cuestión del doble derecho, el único derecho, con la responsabilidad estatal. Y muchos de los que sostienen la idea del doble derecho, del derecho administrativo propio, autónomo, o sea, como ya dije, el doble derecho, en términos de responsabilidad estatal, discuten el alcance de la responsabilidad estatal por actividad lícita. Esto, en verdad, es un capítulo, y es un capítulo menor de la responsabilidad estatal, y además está pensado desde la perspectiva del derecho de propiedad y no de los otros derechos. Por eso, insisto, yo creo que el desafío es realmente pensar el derecho y pensarlo en estos términos de derechos versus derechos, y además, insisto, a su vez, en términos de derechos sociales. Y doy ejemplos. El proyecto de ley de responsabilidad estatal responde a este paradigma que nosotros estamos intentando, evidentemente con dificultad, sostener, o responde a un paradigma clásico. A un paradigma clásico. Un paradigma clásico. ¿Es un proyecto progresista? ¿Es un proyecto igualitario? No, es un proyecto conservador en términos de teoría de la justicia. ¿Por qué es un proyecto conservador? Fíjese, por ejemplo, además de las otras cuestiones que van a ser objeto de debate en los paneles siguientes respecto de el acierto o el desacierto, la validez e invalidez del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, planteo dos cuestiones puntuales en el proyecto de ley que creo a su vez sustanciales y que responden al paradigma anterior, porque este último ejercicio, en términos de esfuerzo intelectual, es tratar de llevar estos principios, estas ideas abstractas. Comenzamos refiriéndonos a Martín de Álzaga y luego visitamos la Revolución Francesa para llegar hasta nuestros días, y la pregunta es ¿cuál es el sentido de todo esto? Pues el sentido de eso es justamente crear otro derecho administrativo a través de cuestiones puntuales. Otro capítulo, que no tenemos tiempo de hacerlo aquí, es cómo los jueces razonan derecho administrativo y si lo hacen de acuerdo al paradigma anterior o al actual paradigma. Porque en verdad, por más que nosotros reconozcamos que actualmente estamos en un Estado social y democrático de derecho con una Constitución reformada en 1994, lo cierto es que el legislador, cuando razona derecho administrativo, lo hace de acuerdo a los viejos paradigmas. Y muchas veces los jueces, cuando también resuelven y construyen sentencias sobre derecho administrativo, lo hacen de acuerdo al viejo paradigma. Y voy a dar dos ejemplos puntuales, y además para darle incluso un toque más de actualidad a esta exposición. La pregunta es la siguiente. De acuerdo al proyecto de ley, que seguramente será aprobado por Senado y luego ley
por tanto, del Congreso de la Nación. El caso Cromañón o el del accidente de trenes en la ciudad de Buenos Aires, son casos de responsabilidad estatal. La respuesta es que no. Si uno lee el proyecto de ley, no hay más responsabilidad estatal. Cromañón es un caso paradigmático, además, porque si bien Cromañón es una cuestión de responsabilidad básicamente del Estado local de la Ciudad de Buenos Aires, aunque también del Estado federal, porque ha intervenido a través de sus órganos, en la medida en que se demanda al Estado federal, intervienen los jueces federales, y los jueces federales, este es un punto controvertido, van a aplicar o no la legislación federal y no la legislación local para resolver la responsabilidad. ¿Por qué digo que estos dos casos paradigmáticos de responsabilidad nos llevan a un escenario de irresponsabilidad? Y la pregunta tras ello es si eso conduce a una solución igualitaria o a una condición desigualitaria, y por tanto si la regulación de estos institutos en el marco del proyecto de ley tiene en cuenta que nosotros en el derecho administrativo incorporamos los derechos sociales y que el derecho administrativo no versa más sobre el conflicto entre poder y derecho, sino entre derechos y derechos, y además en términos de igualdad. Vuelvo sobre el proyecto de ley para intentar explicar brevemente esto. Uno de sus artículos dice que la omisión estatal es causal de responsabilidad, salvo cuando el deber normativo no conste de modo expreso y determinado. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi perspectiva y según mi interpretación, que si por caso, en el ejemplo que di antes o en cualquier otro, la norma jurídica, la regla jurídica dijera que el Estado debe velar por la seguridad, este no es un deber expreso y determinado, este es un deber indeterminado, expreso pero indeterminado. Y por tanto, si se produjera un hecho dañoso en virtud de que el Estado omitió cumplir con ese deber genérico e indeterminado de velar por la seguridad, el Estado no debe responder, salvo que la regla jurídica dijera puntualmente cuál es el deber estatal y ese deber sea concreto. Por ejemplo, prohibir el ingreso a determinado local, siguiendo el ejemplo que cité anteriormente, de controlar el ingreso, el Estado no lo hiciese, ese es un deber concreto. El Estado incumple el deber concreto, por tanto responde. Pero si el deber es genérico, entonces el Estado no debe responder. Y la pregunta es, ¿cómo hilar esta conclusión de todo lo que he dicho hasta ahora? No tengo tiempo, pero voy a hacerlo para que crean que al menos he llegado hasta este punto del razonamiento. Los deberes indeterminados repercuten básicamente sobre los sectores sociales más desfavorecidos, en términos de derechos sociales. Y por tanto, cuando el legislador reguló el proyecto, cuando el Poder Ejecutivo escribió el proyecto, no pensó que el derecho administrativo es un conflicto entre derechos versus derechos en términos de teoría de la igualdad, de la justicia igualitaria, sino que pensó en términos de poder versus derechos y derecho de propiedad. Y por tanto, ¿qué es lo que interesa aquí? Aquí interesa el derecho de propiedad. Pero no se ha tenido en cuenta, por tanto, estos derechos de propiedad y otros derechos sociales y por tanto el Estado ya no es más responsable por una omisión de un deber indeterminado. ¿Es actualmente el Estado responsable cuando omite cumplir un deber indeterminado? Según como yo leo los fallos de la Corte, sí. Pero este proyecto lamentablemente establece esta limitación. Otro ejemplo, insisto, solo a título de ejemplo, vinculado con la propuesta o tesis que mencioné anteriormente. El caso de los ferrocarriles y del accidente en Once. ¿Tiene que responder el Estado de acuerdo al proyecto de ley? Y la respuesta es que el Estado no responde. El Estado no va a responder. ¿Por qué? ¿Hay responsabilidad directa estatal? Evidentemente no, salvo que el Estado prestase el servicio. Pero como el Estado no presta el servicio por sí, sino a través de terceros, la responsabilidad estatal está en tal caso centrada en la omisión estatal de regulación del servicio o en la omisión de control del Estado sobre el servicio. Pues bien, dice el proyecto de ley con media sanción
que el Estado no responde cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada. De modo que, según mi lectura, si el Estado no controló, como según cuentan los diarios de la época, que el Estado no controló los concesionarios o los subsidios a los concesionarios, el Estado no debe responder. Si el Estado omitió ejercer su potestad de control y aun cuando esa omisión de potestad de control hubiese incidido en términos causales en el hecho dañoso, el Estado no debe responder. Y me pregunto, ¿quiénes viajan en los servicios públicos de ferrocarriles de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires? Los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por tanto, yo creo que, más allá de estos ejemplos, que uno podría citar muchos otros, también hay una cuestión que no he tenido tiempo de, y no voy tampoco a hacerlo, el derecho a la vivienda y otros derechos sociales también hay que analizarlos desde esta perspectiva, e incluso agrego algo más, incorporar instrumentos nuevos, porque a mí me enseñaron que en derecho administrativo hay que distinguir entre la ley y el reglamento, pero ocurre que yo leo sobre derecho a la vivienda y acceso a la vivienda y entonces se van a incorporar nuevas formas jurídicas tales como los convenios entre la administración pública y los particulares. ¿Es esto un contrato administrativo? Vea, no es un contrato administrativo, es un convenio y otros planes sociales, y este tema de plan, de planificación, de convenios, son instrumentos que tienen que también incorporarse en las categorías jurídicas que nosotros hemos construido. Vuelvo y cierro. Por tanto, trátese de este proyecto de ley, de cualquier norma que regule derecho administrativo o cualquier resolución judicial, hay que comenzar a pensar en términos prácticos. El derecho es un conocimiento útil, es un conocimiento práctico. No es meramente una cuestión teórica o abstracta, hay que pensarlo en términos de derechos versus derechos e incorporar los derechos sociales, los derechos de tercera generación o quien quiera, quizás los derechos de cuarta generación, y en términos de teoría de la justicia, en términos, insisto, de teoría de la justicia de un liberalismo igualitario. Muchas gracias. Bueno, vamos a retomar las actividades. En esta oportunidad va a disertar el doctor Pablo Gallego Fedriani, bajo el título Responsabilidad del Poder Judicial como Poder del Estado. El doctor Pablo Gallego Fedriani es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad de Buenos Aires, profesor en esa casa de estudios, en la Universidad del Salvador, en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, profesor de posgrado en la Universidad Católica Argentina, vocal de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala Quinta. Se desempeñó como miembro del Comité de Pares de la CONEAU para la elaboración de carreras de posgrado. Es autor de 2 libros y numerosos artículos de la especialidad publicados en el país. Buenas tardes a todos. Quiero desde ya agradecer la invitación que me hacen, que me han hecho ya. Esta es la segunda vez, pero antes he venido aquí a Viedma. Venir para mí es un gusto porque me encuentro ya con amigos de aquí y el avión parecía una estudiantina porque veníamos todos juntos. Lo que pasa es que la doctora Ibanega y yo veníamos en primera y el resto venía al fondo, así que ya había una distinción desde el principio. Era simplemente por millaje, no se crean que era otra cosa. He entendido la charla del doctor Balbín y se concatena específicamente con lo que yo voy a tratar. El doctor Balbín explicó magníficamente el punto de la idea de qué hacemos con la ley, con la nueva ley de responsabilidad del Estado y la idea de si es civil o es derecho local. Y al mismo tiempo lo planteó, pero quizás no tuvo tiempo de explicarlo con más sentido, la idea de que nosotros tengamos, digamos, los juristas lo hayan puesto dentro del Código Civil y el Poder Ejecutivo lo haya sacado del Código Civil y lo haya puesto en una ley aparte, significa que en vez de ir para adelante retrocedemos.
Él también habló de lo que piensan los juristas y lo que piensan los jueces. Y verdaderamente los jueces, yo hace 30 años que soy juez y 42 años que estoy en la justicia, no me cuenten la edad, por favor, tengo la impresión de que nosotros seguimos rumiando siempre las mismas ideas, con lo cual cuando nos viene una ley hacemos como la vaca, la seguimos rumiando de la misma forma y más o menos seguimos tratando los temas de la misma forma. Específicamente, esta nueva ley, de la que también va a hablar el doctor, consagra la responsabilidad objetiva del Estado. Dice, la responsabilidad del Estado es objetiva, con lo cual se queda contenta como si hubiera cumplido con el desideratum en cuanto a responsabilidad del Estado. Y luego lo exime al Estado de tantas responsabilidades que prácticamente el Estado no va a ser responsable en casi ningún caso. Yo hace muchos años asistí a unas jornadas de derecho hispano-argentinas que se hicieron en la Universidad del Museo Social y los españoles acababan de salir de la dictadura de Franco, estaban renovados, habían creado la responsabilidad del Estado, la responsabilidad objetiva del Estado, y me acuerdo que uno de los profesores, terminada la conversación, dijo, todo es muy lindo, pero si no hay plata, se acabó la responsabilidad. Con lo cual, siempre tenemos que partir que las necesidades que se presentan al Estado son infinitas y el dinero del Estado es finito, y hoy en día casi un hilo. Con lo cual, la responsabilidad del Estado la podemos generalizar, pero en la práctica resulta muy difícil llevarla a la práctica porque el Estado en sí trata de eximirse de responsabilidad como toda persona común. Volviendo a la charla del doctor Balbín, en mi fuero tramitan los casos de Cromañón, en el fuero federal contencioso administrativo tenemos, no sé, como si 400 o 500 juicios de Cromañón que están dando vuelta porque está demandado el Estado Nacional, la Policía Federal, y como el fuero de atracción siempre es el fuero federal, han quedado algunos en la ciudad, creo, pero la mayoría ha venido al contencioso administrativo. De lo que yo me quiero referir ahora es la responsabilidad del Poder Judicial. Responsabilidad no incluida en la ley. Con lo cual, el Poder Judicial al que pertenezco pareciera que es absolutamente irresponsable. Y cuando la presidenta dice ganan mucho, trabajan poco, no pagan impuestos y además no están a la hora que yo los llamo, algo de razón tiene. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Constitución de Cádiz, por ejemplo, de 1812, tiene todo un capítulo sobre la responsabilidad de los jueces y cómo los jueces tienen que informar diariamente cómo llevan sus causas. Y si ustedes hacen memoria, yo no he conocido ningún juez que haya sido echado por lento. ¿Conocen alguno? Ni juicio político. Sí he visto jueces que han sido criticados porque sospechosamente han tardado muy poco tiempo en sacar una sentencia, lo cual hace pensar que tenía algún interés particular. A lo que voy es a la responsabilidad del Poder Judicial como tal, y dentro del Poder Judicial, del acto jurisdiccional. Si decimos que la responsabilidad es objetiva y que el Poder Judicial no está incluido en esta ley, debemos incluir todos aquellos casos en donde el Poder Judicial resulta responsable no por una actividad típicamente jurisdiccional, sino por una actividad que se desarrolla en el área del Poder Judicial, pero que es típicamente administrativa. A ver, yo no sé cómo están acá distribuidos los tribunales. En tribunales, por lo menos en Buenos Aires, el grave problema son los ascensores. Es decir, lo más seguro, el riesgo mayor es cruzar la 9 de julio, turismo de aventura, o subir a un ascensor de tribunales. Se cae el ascensor, muere la persona que está en el ascensor. ¿Esto difiere en algo respecto a la responsabilidad de cualquier administración pública? No, el Poder Judicial allí como Poder Judicial no es diferente que cualquier ministerio. Un caso concreto que me tocó a mí, se le roba a una señora un reloj Rolex, se lo secuestra al ladrón. Entonces el seguro paga a la señora, le paga el valor del Rolex, se subroga en el derecho e pretende recuperar el Rolex.
Con la seguridad que hay en los juzgados penales, por supuesto el Rolex estaba en una cajita de cigarrillos Marlboro. Y cada vez que venía alguien para mostrarle el Rolex, lo sacaban de la cajita Marlboro y se lo mostraban. Un día fueron, no había más cajita, no había más Rolex. Obviamente la demanda que tramitaba ante mi juzgado era de la compañía de seguros contra el Poder Judicial por la desaparición del Rolex. Está claro que ahí tampoco hay un acto jurisdiccional del Estado. El Estado ha actuado, o el Poder Judicial ha actuado como depositario de un objeto, y como depositario de un objeto tiene la obligación de guardar la cosa hasta tanto el depositante se la reclame. Cuando la compañía de seguros le reclamó la devolución del Rolex, ya no había más Rolex, con lo cual aquel robo primero se transformó en un daños y perjuicios contra el Estado. De lo que no se habla es de la responsabilidad del Estado en materia penal. Y aquí yo creo que tenemos que modificar totalmente el criterio que tenemos. Nosotros decimos la responsabilidad del poder administrador es objetiva, la responsabilidad del Estado es objetiva, la responsabilidad del juez es salvo cuando haya error judicial. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Dice, uno tiene todos los recursos para interponer, obviamente que si uno no interpone los recursos y va consintiendo las sucesivas resoluciones judiciales, luego no puede alzarse contra aquello que voluntariamente consintió. A lo que vamos son a los casos específicos, no de un maltrato en la detención. Si hay tortura en la detención, si hay maltrato, no estamos ya dentro del Poder Judicial, estamos dentro del Servicio Penitenciario Federal, estamos dentro del cumplimiento de penas y habrá dolo, culpa o lo que fuera y serán responsables, obviamente, aquellos que han torturado o que han maltratado al que está en la cárcel y aquel que lo empleó, que sería el Servicio Penitenciario Federal, en últimas el Ministerio de Justicia. El problema se plantea cuando el daño es ocasionado por una resolución judicial. Y específicamente me quiero referir a las llamadas prisiones preventivas. Es decir, nosotros todos sabemos, y la mayoría espero que lo sepa, que cuando la gente dice una persona cometió un delito, entra por una puerta y sale por la otra, obvio, hasta tanto no sea declarado culpable, que es inocente. ¿Cuándo va a ser declarado culpable? Y cuando el juez dicte sentencia. ¿Cuándo? Cuando dicte sentencia definitiva. ¿Y cuándo va a dictar sentencia definitiva? Cuando llegue a la Corte, a veces, o a la Cámara de Casación. ¿Está claro? De ahí que hay juicios o delitos que son excarcelables y delitos que no son excarcelables. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien es detenido? Cuando alguien es detenido pierde lo más importante que tiene. Ya lo explicó el doctor Balbín, la libertad. Perder la libertad es lo mismo que perder casi la vida, porque quien no es libre no puede hacer absolutamente nada. Una persona puede estar 2, 3, 4 años presa y después le dicen, fíjese que usted no tenía nada que ver. Pero esto no afecta a su buen nombre y honor. Se lo firman 2 jueces o 3 si es la Cámara y el señor se va chocho con ese papel para mostrárselo a los vecinos. Ya la mujer lo dejó, los hijos se fueron a otro lado, los vecinos no quieren saber nada con un tipo que estuvo en cana no sé cuánto tiempo, porque lo consideran culpable, porque acá se considera culpable al que estuvo preso, ¿o no? No al que estuvo no preso. Es decir, si alguien es condenado y nunca estuvo preso, nadie considera que es culpable. Si alguien estuvo preso y después le dieron la libertad, todos consideran que fue culpable, aunque no afecte su buen nombre y honor. ¿A qué ha llegado la jurisprudencia? La jurisprudencia ha llegado a entender que si en el momento en que se ordenó la prisión preventiva de esa persona procesada, se daban todas las circunstancias para que esa persona tuviese esa situación procesal y no hay ningún defecto en el juez, aunque después en la sentencia definitiva resulte absuelto, él tiene que pagar la responsabilidad de perder su libertad. Lo han leído a esto. Es el derecho que tenemos que pagar todos para vivir en libertad y en sociedad. ¿Lo escucharon? ¿Sí o no? Sí, es el fundamento que dan la mayoría de los autores.
Y yo digo, ¿y una señora que va por la calle, o un señor, y se cae en un pozo, ¿a ese señor lo indemnizamos o no? Sí. Y sin embargo, ese señor no tiene que soportar el pozo. ¿Por qué? Porque la vereda hace a la sociedad. Si nosotros no tuviéramos vereda, ¿cómo andaríamos? Caminando entre el barro. ¿Es claro o no? Si nos caemos en un pozo de obras sanitarias, que se abrió la calzada y se nos cayó el auto adentro, todos vamos a pedir daños y perjuicios y a nadie se le va a ocurrir demandar por dolo culpa. Vamos a decir 1112, faute de service y adelante con los faroles. Sin embargo, si una persona se pasa 3 años presa y después resulta que es absuelta, si al momento en que se dictó la prisión preventiva resultaba plausible la prisión preventiva, el Estado no es responsable. Lo larga, ni le explico cómo lo larga, con SIDA y todo lo demás que se les ocurre. Alguna jurisprudencia entiende que si en sede de la Cámara o en sede penal posterior se declara la nulidad, se entiende que en ese caso el Estado debe responder. Es decir, cuando la Cámara dice este procedimiento ha sido nulo desde el principio, se debe pagar los daños y perjuicios por la detención de esta persona. Pero ni la misma Corte lo acepta. La Corte vuelve a repetir que si en el momento en que fue detenido se daban las circunstancias como para que fuera sujeto a una prisión preventiva, debe quedarse adentro de la cárcel. ¿No es que la responsabilidad del Estado es objetiva? ¿No es que cuando nos rompemos una pierna nos tienen que indemnizar? Y es algo que tenemos que hacer todo en bien de la sociedad, ¿o no? Si no tuviéramos rutas, no tuviéramos veredas, no tuviéramos escuelas, etcétera, prácticamente es algo que tenemos que hacer todos. ¿Y por qué a alguien le privamos de la libertad cuando ha sido declarado absolutamente nulo? ¿Me van siguiendo en el razonamiento? ¿Sí? No hay culpa de nadie. El juez resolvió conforme a derecho lo que entendía. El hombre apeló, pidió la libertad condicional, no se la dieron en la Cámara y se queda adentro los años que correspondan. Después resulta que se equivocaron de persona, resulta que fue detenido sin orden judicial, resulta que no es el responsable. ¿Qué hacemos con esa persona? El Estado no es responsable. No le hemos quitado la libertad, el honor, la familia, su trabajo. Prácticamente lo hemos matado como ciudadano. Y sin embargo decimos, como estuvo bien, no hay ningún problema. Yo obviamente tengo una posición tomada sobre el tema y no es una posición que yo haya descubierto, sino que la he descubierto en otros países. En otros países hay un fondo común de indemnización a los detenidos que no han sido condenados. Toda persona que pasa X cantidad de años detenida y no es condenada, el Estado le paga por los días de detención, como le paga hoy el Estado a los desaparecidos o a los que estuvieron detenidos por orden del Estado cuando estuvieron los militares, por tantos días de detención se le paga una suma determinada. No se necesita demostrar culpa, no se necesita demostrar dolo, se necesita demostrar simplemente que la persona ha estado detenida y no era culpable. Es decir, que ha pagado un precio a la sociedad, y ahí no sé si lo sigo al doctor Balbín en esto de derecho o derecho-poder, porque esta parte no te la entendí, pero quiero decirte, ahí cómo es que viene la historia, porque esa persona está pagando con su vida la supuesta tranquilidad de los otros, y resulta que después no es culpable. De allí que yo tengo una posición tomada. Toda persona que es detenida y luego es absuelta debe indemnizarse su falta de libertad, porque esa historia de que todos debemos pagar contra nuestra libertad para vivir en sociedad, no me la creo, porque con eso todos deberíamos no poder demandar al Estado cuando nos caemos en una escalera rota, cuando se cae un techo de acá. ¿Por qué? Y porque es algo que tenemos que pagar todos para instruirnos. ¿Está claro como definición? Es decir, ese derecho que lo hemos dado
para todos, no se los damos a aquel que ha perdido lo máximo. Ustedes van a decir, sí, pero hay muchas veces que no se puede probar porque el tipo es un degenerado, etcétera, etcétera. Para el derecho, el único culpable es el que tiene sentencia firme. Todo lo demás es gente sospechosa. Y si yo quiero, puedo sospechar de todos ustedes. Y pensar que todos ustedes son unos ladrones y unos degenerados. ¿Está claro? Pero mientras no haya una sentencia que lo diga y que esté firme, no lo son. Yo les traje acá una sentencia, esto es un poco autorreferencial, como se dice ahora. Me quedan 5 minutos, pero no se preocupen, ya termino. Es un caso de un tribunal oral que declara la nulidad, no declara la nulidad de todo lo actuado, dice que todo lo actuado ha sido un desastre, pero no declara la nulidad. Yo voto en disidencia, mis dos colegas votan obviamente porque el Estado no sea responsable, esto quedó firme porque la Corte le aplicó el 258, pum, plancha y se acabó la historia, pero quiero leerles un pedacito para que vean cómo era el caso. Estoy transcribiendo yo lo que dicen los jueces del Tribunal Oral, que a Fojas 225 los señores jueces del Tribunal Oral agregan: es innegable que en el procedimiento que los señores defensores impugnan han existido irregularidades, ineptitud e ignorancia. Y agregan a Fojas 226, corresponde en este punto analizar la particular circunstancia en que se produjo la declaración indagatoria de Silvio Soruco Choque ante el juez federal de San Salvador de Jujuy. Si bien los exponentes consideramos válida la declaración indagatoria, prestada ante el juez en ausencia de abogado defensor, previo consentimiento del imputado, a quien se le han dado a conocer sus derechos, en este caso las condiciones personales del imputado revisten una situación especial, toda vez que, según surge del informe médico, él mismo posee un coeficiente intelectual inferior al término medio, al que se une una personalidad esquizoide y primitiva y un bloqueo emocional. En efecto, en el acta de la indagatoria impugnada se deja constancia de un consentimiento prestado por el imputado para declarar en ausencia de su defensor, pero no existió un contacto previo entre el detenido y su abogado. Y aún, al mencionarse la presencia circunstancial del defensor cuando ya se había realizado gran parte de la indagatoria, no existe firma del abogado ni constancia alguna que dé cuenta de su ausencia. Es en atención a la convergencia de estos elementos objetivos y las condiciones personales aducidas que consideramos que ha de sancionarse como nula la declaración indagatoria mencionada, que a Fojas 226 se manifiestan los señores magistrados. A continuación, hemos de entrar a considerar la situación de Silvio Soruco Choque. Al iniciar el punto anterior hemos hecho referencia a las irregularidades, ineptitud e ignorancia que ha caracterizado la intervención de la delegación de la Quiaca de la Policía Federal Argentina y que dieron origen a la intervención del juez federal con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy. De las propias exversiones vertidas en el debate por el comisario Vitellini, surge la irregular forma en que interrogó al hijo del imputado Soruco Choque para colectar una prueba cargosa contra el padre, y la no menos irregular comunicación obrante a Fojas 257, de la cual dijo que se trataba de un parte de información de prensa que nunca se debió haber agregado a las actuaciones, violando así las expresas disposiciones del artículo 204 infine del Código Procesal. Existió ineptitud por cuanto no se realizó ninguna investigación tendiente a determinar la intervención de partícipes de mayor responsabilidad delictiva y a comprobar el actuar doloso de los inculpados. Así, Gualberto Américo Soruco, hijo del acusado, al día siguiente de la detención de su padre, concurre en la delegación de la Policía Federal y le expresa al comisario Vitellini que 2 personas habían concurrido a su domicilio para pedirle transportar puertas, ante la cual éste les dijo que siguiera la pista de esas personas, no adoptando medida alguna al respecto, por lo que recurre a la policía de la provincia, quienes se limitan a decirle que ellos no tenían nada que hacer, porque intervenía la Policía Federal. Así que como Gualberto Soruco llega a la policía de la ciudad de Villazón y realizando las tareas que debió haber asumido la delegación La Quiaca de la Policía Federal,
arriban al lugar en que las dos personas que lo habían contactado dijeron alojarse, constatado que habían abandonado el lugar. No sigo porque es alucinante todo lo que sucede. ¿A ustedes le queda alguna duda que el pobre Soruco Choque, que era de una personalidad esquizoide, primitiva y con un bloqueo emocional, que había sido detenido, no lo leo acá, sin orden judicial de juez competente, trasladado desde La Quiaca a Buenos Aires y detenido durante 4 años, ¿no le correspondía una indemnización? Bueno, no le correspondió. ¿Por qué? Porque los jueces no habían decretado la nulidad de todo lo actuado. Y aun cuando los jueces hubieran decretado la nulidad de todo lo actuado, la jurisprudencia de la Corte dice que en esos casos, si se analiza lo que realizó el juez en la indagatoria y al procesarlo, si en ese momento estaba bien, no tiene derecho. Y aquí vamos contra otro principio, que no sé si es derecho o derecho-poder. Y te explico qué es. Si hay una determinación del juez que dice que todo es nulo, lo que es nulo no existe. Y lo que no existe no puede ser nunca ni justo ni injusto. No existe. Lo único que existió es que la nulidad de todo lo actuado. Les digo porque hay jurisprudencia de la Corte última, en la cual la Corte exime de responsabilidad del Estado cuando el Tribunal Oral declara la nulidad de todo lo actuado. Por eso vuelvo a lo que decía el doctor Balbín, tenemos leyes que parecieran que van al revés de la Constitución del 94. Ahí entendí lo de derecho. Gracias. El que yo leí, Soruco Choque. Soruco Choque. Lo tengo acá, si lo quiere decir. En la sala es la mía, pero dejo mal a mis 2 colegas, por eso no lo querría. No. Muy bien. A continuación escucharemos al doctor Pablo Perrino con su exposición Luces y sombras del proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado y de los agentes públicos. Pablo Esteban Perrino es profesor de grado en la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en esa casa de estudios y en las universidades Austral, Católica Argentina, Católica de La Plata y Católica de Cuyo. Tiene a su cargo la subdirección de la revista de Derecho Administrativo e integra el staff de colaboradores del suplemento de Derecho Administrativo que edita El Derecho. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata. Autor de 3 libros y numerosos artículos de la especialidad publicados en el país y en el extranjero. Doctor. Muy buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento profundo por la invitación para poder compartir con ustedes este momento de reflexión sobre un tema que creo que es de tanto interés y que tanto impacta en lo que es nuestro Estado de Derecho. Felicitarlos al mismo tiempo por el éxito de estas segundas jornadas. El año pasado mi presencia fue algo así como virtual, por videoconferencia. Gracias a Dios, este año cumpliendo mi promesa, aquí estoy presente. Y bueno, y todos auguramos unas futuras entonces terceras ante lo bien que están saliendo las siguientes. Bueno, vamos a continuar con el tema de la responsabilidad. Por eso decía que es un tema caro al mismo Estado de Derecho que hoy también lo explicaba Carlos Balbín cuando comenzó su exposición, que hizo una suerte de derrotero histórico, iba planteando los grandes principios del mismo. Él hablaba de la división de poderes, reconocimiento de derechos, obviamente se planteó también la necesidad del tercer imparcial independiente, es decir, el control judicial, en fin.
Y obviamente, uno de los elementos básicos de este Estado de Derecho, ¿cuál es? La responsabilidad, la denominada por algunos garantía patrimonial del Estado. Ya Oriú decía en esa famosa frase, que obre, pero que cumpla la ley, principio de legalidad, que obre, pero que si va a hacer daño, que pague el perjuicio. Bueno, de eso estamos hablando, y ya los dos expositores que me precedieron plantearon claramente, yo diría, la problemática de fondo. Y Pablo Gallego, como es habitual en él, con gran habilidad y sagacidad y con mucho humor, lo dejó claramente sentado a la luz de este extraño, ¿no?, caso, que era una telenovela casi terrible para este pobre hombre con ese nombre tan peculiar, digamos. Pero de difícil, era ¿no? Un hermano latinoamericano. Una mano... Bueno, el tema nos lleva ahora a ser nuevamente examinado, ya no tanto a la luz de la jurisprudencia de la Corte, que es lo que tradicionalmente venimos haciendo, porque tenemos un sistema de desarrollo y formulación pretoriana, jurisprudencial, que a mi modo de ver funciona bien. Y yo lo dejaría, les aclaro, como está, que siga funcionando, porque creo que ha dado buenos frutos. Pero bueno, con motivo de la aparición del proyecto o anteproyecto de unificación de los dos códigos, ahí se regula la responsabilidad del Estado, lo mismo que había acontecido en proyectos anteriores que tuvimos en los años 90, el proyecto Alterini, etcétera, etcétera, como un supuesto especial, si se quiere, de responsabilidad de una persona jurídica, que es, en definitiva, es el Estado también una persona jurídica. La regulación de la responsabilidad del Estado en el Código Civil, en definitiva, es lo que va a motivar la salida de este, si se quiere, proyecto de ley de responsabilidad del Estado y sus agentes. La historia comienza entonces con el proyecto que se elabora por esta comisión, pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, siguiendo una línea, vamos a decir, doctrinaria, hasta jurisprudencial, si se quiere, diferente a la que dice, hoy lo planteaba también Carlos, no la de la unicidad, si se quiere, del derecho de daño, sino la de la diferenciación, partiendo de la base que esto es una cuestión del derecho público, en lugar de regular 1764 a 1766 la responsabilidad del Estado que traía el proyecto, directamente la excluye, dice no se le aplican las normas de este código. Y reconoce que es una cuestión de regulación, vamos a decir, de derecho público provincial y de derecho público, yo diría, federal. Y es así como, de algún modo, complementando esta huida, esta salida de la responsabilidad del Estado del Código Civil, que aparece la ley de responsabilidad del Estado que en noviembre, el 27 de noviembre, si no me falla la memoria, es sancionada en la Cámara de Diputados. Vamos entonces a hacer algunos comentarios sobre este proyecto. Está aprobada con media sanción, nada más. Sancionada, perdón, media sanción. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. En la nota de elevación del proyecto del Poder Ejecutivo, se dice que se ha consolidado y se ha seguido a la jurisprudencia de la Corte sobre la materia. Yo diría, esto es una verdad a medias. Se lo ha seguido en parte, no en todos los casos, porque, como veremos, en algunos de ellos se ha seguido justamente una solución diametralmente opuesta. Tal es el caso que vamos a examinar más adelante del alcance de la indemnización en materia de responsabilidad estatal por su actividad legítima. En segundo lugar, voy rápido en estos puntos para luego entrar de lleno a algunos temas que creo que son más relevantes. Algo que también quedó planteado en la exposición de Carlos Balbini, recién mencionaba. ¿Qué es esta? Si el Congreso aprueba esta ley de responsabilidad del Estado y de los agentes públicos, no lo va a hacer con arreglo a la facultad que le confiere el artículo 75.12 de la Constitución, es decir, la facultad para dictar los códigos de fondo de aplicación uniforme en todo el país, sino que lo va a hacer como legislador federal. Por tanto, la ley de responsabilidad va a formar parte del acervo de la denominada legislación federal. Esto significa que la futura ley de responsabilidad no va a ser de aplicación a los daños provocados por las provincias, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por todos los municipios del país. Insisto, solo alcanza al Estado nacional. Acá hay que tener presente que la Corte Nacional, al examinar disposiciones que regulaban supuestos especiales de responsabilidad del Estado nacional, sostuvo que esas normas eran normas de derecho federal. Entonces, si son normas de derecho federal o de naturaleza federal las que regulan supuestos especiales de responsabilidad, del mismo modo lo va a tener que ser la Ley General de Responsabilidad del Estado. Y es por eso
que en el artículo 11 del proyecto, reconociéndose que esta ley no alcanza a los problemas, a los daños que generan las provincias, se las invita a adherir. Y esto es muy importante tenerlo presente. La adhesión que plantea el proyecto genera una cuestión bastante, a mi modo de ver, compleja para las provincias, porque frente a la invitación federal, las provincias tienen tres caminos. Adherir sin más, y se produce un fenómeno, si se quiere, de localización de derecho federal, como algún autor lo ha denominado, es lo mismo que haber sancionado por la legislatura la ley de responsabilidad, pero cuidado, con una aclaración. La jurisprudencia de la Corte Nacional, en supuestos en los que se plantean invitaciones a adherir, entiende que cuando uno adhiere a esa situación y luego no puede salir de la adhesión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, adherí y luego no puedo cambiar las reglas a las que adhiero, es decir, luego no podría volver a regular el tema. En segundo lugar, no adhiero, y si no adhiero, surge el problema de qué hago porque tengo una laguna normativa, ¿cómo integro la laguna? Ya no voy a ir al Código Civil, a mi modo de ver, porque el tema no está en el Código Civil, va a estar en la ley federal. Probablemente haga una aplicación extensiva o analógica de la ley federal. Y la tercera, que es directamente dicto mi propia ley de responsabilidad y por ende una vez la dicto y así como la dicto la modifico, la cambio, etcétera, etcétera. Pero no caigo en lo que para las provincias muchas veces es la trampa de la adhesión. La trampa de la adhesión derivada de la interpretación que hace la Corte a lo largo de varios pronunciamientos judiciales. En tercer lugar, está claro que esto significa que el legislador adhiere a la llamada posición o enfoque iuspublicístico de la responsabilidad del Estado. O sea, que postula que no es correcto someter al Estado al mismo régimen jurídico de responsabilidad de los sujetos privados legislado en la normativa civil. O sea, estamos frente a una institución de derecho público regida por principios, vamos a decir, propios, que muchas veces por su naturaleza y por sus fines generan modulaciones o diferencias con lo que es el ámbito de la regulación del derecho privado. Y en esta línea creo que se inscribe el pronunciamiento que hoy se citaba, Barreto Alberto Damián contra Provincia de Buenos Aires del año 2006, en el cual la Corte, al redefinir el alcance de lo que es la causa civil para intervenir o no ella en su competencia originaria en pleitos contra las provincias, era un pleito justamente de responsabilidad estatal, partiendo de la base de que esto es una cuestión que no forma parte de lo que es el derecho civil, sino del derecho público, en este caso local, interpretó que ella no era competente para entender en esta materia. Es decir, la Corte parte de la base de que esta es una cuestión del resorte, dice, de las legislaturas provinciales. Ergo, aquí no hay causa civil. En cuarto lugar, coherente con toda esta situación, aparece un problema que plantea, a mi modo de ver, la redacción del proyecto y también del Código Civil, del proyecto de Código Civil unificado. En ambos textos normativos, enfáticamente, se excluyen las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad del Estado, diciendo lo siguiente, que no se lo puede hacer ni de manera directa ni subsidiaria. Si bien digamos que esto lo entendemos como correcto, me parece que es necesario aclarar, como sí se lo hace en la nota de elevación, que esto no significa que no se pueda acudir nunca a la legislación civil para cubrir las innumerables lagunas existentes justamente en materia de responsabilidad del Estado. Pero hay que hacerlo por vía de la analogía. El legislador debería precisar esto. La analogía conlleva siempre una tarea de adaptación de las soluciones previstas, en este caso en el Código Civil, con los principios y normas del derecho público. Pero si no se lo aclara, porque no se dice esto, se dice no se aplica ni directa ni subsidiariamente, se corre el serio riesgo de que se entienda de que en ningún caso es viable aplicar las soluciones de la legislación civil. Y esto puede generar gran confusión, supuestos incluso en algún caso de privación de justicia. Fíjense que este tecnicismo de la diferencia entre aplicación subsidiaria o supletoria y analógica, que en teoría es muy claro, en la práctica no lo es. La misma Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confunde esta modalidad para integrar laguna. Y así, en Barreto usó la expresión subsidiaria o supletoria. En Mengual y otras dice analógica. O sea, la Corte a veces le da lo mismo, y no es lo mismo.
Pero el Código Civil, ¿qué dice? No se aplica ni directa ni subsidiaria. Entonces, si la Corte lo confunde, ¿qué podemos esperar que ocurra cuando estas normas, y máxime si hay adhesión de las provincias, sean aplicadas por jueces que además no siempre van a ser expertos en esta materia? La responsabilidad del Estado en muchísimas provincias, no sé qué es lo que ocurre aquí en Río Negro, es materia judiciable no ante el fuero contencioso administrativo, sino ante la justicia civil y comercial. Ergo, son jueces que no están en conocimiento de todas estas disquisiciones que solemos hacer muchas veces los administrativistas. Por ende, lo que hay que evitar siempre es la inseguridad, hay que ser claros y si esto avanza, creo que es necesario, esto que se menciona en la nota de elevación, aclarárselo en alguna norma. Bueno, la legislación, siguiendo en esto a la jurisprudencia de la Corte, señala que la responsabilidad es objetiva y directa, esto creo que no genera dificultades. Y vayamos a ver qué tipos de responsabilidad estatal se regulan. El legislador divide la responsabilidad en dos mundos. El ámbito de la responsabilidad derivada de actuaciones legítimas y el ámbito de la responsabilidad estatal que proviene de sus actuaciones ilegítimas. Lo ilegítimo encuentra como motivo, como factor de atribución, uno solo, la falta de servicio. El legítimo, los supuestos de responsabilidad por acto ilegítimo, otro, único, que es el denominado sacrificio especial, que genera un perjuicio, entonces, que nadie está, o que alguien no está obligado a soportar. No están previstos otros factores de atribución, concretamente el riesgo creado, que si bien estaba en franca, yo diría, reducción en la jurisprudencia de la Corte, existe, y hay casos muy claros en los que el factor es el riesgo, menos aún, por ejemplo, algo que puede ser discutible, pero es un factor, como es la violación de la confianza legítima, bueno, etcétera. Es decir, esto está monolíticamente sellado en legítima sacrificio e ilegítima falta de servicio. ¿Qué conductas estatales quedan alcanzadas? Hoy Pablo decía, la judicial no está, y la judicial en rigor no aparece mencionada, tampoco la legislativa, pero yo me animo a hacer esta interpretación. El texto del proyecto continuamente menciona, no habla de responsabilidad de la administración, sino que señala o habla de la responsabilidad del Estado. El Estado está conformado por todos los órganos, digamos, por los tres poderes. En lo que es justamente judicial, hay hasta una exclusión, porque se dice, lo que hoy Pablo planteaba, que está excluida la responsabilidad judicial derivada de su actuación legítima. Ergo, yo creo que, sin discriminar, está la responsabilidad aquí aprendida de los tres poderes del Estado. Porque, insisto, se habla de responsabilidad estatal, es decir, tenemos entonces una falta de servicio extensiva que no se agota en la falta de servicio de la actuación administrativa, que es el modelo clásico, el esquema peculiar de falta de servicio que hemos heredado del derecho francés, sino que hay una falta de servicio que se produce por la actuación irregular de la administración, del legislador y del Poder Judicial. Y entonces aquí tendría que entrar algo que no parece, a mi modo de ver, muy correcto, porque tiene peculiaridades, el error judicial. Si no, no tenemos responsabilidad por error judicial. La denominada mala administración de justicia, el juez que omite enviar el oficio y como no se envía ese oficio, a alguien no se le depositan unos fondos en la cuenta, se desvaloriza, algo tan actual, ¿no? En estos momentos, y que ha habido fallos, bueno, tantas otras cuestiones. O sea, no un error en el fondo, en la decisión de fondo, pero es una falta de la manera que está legislado. Una ley inconstitucional, esa hay una falta, una suerte de falta de servicio por extensión, de la manera en que está regulada. No digo que sea lo correcto, porque creo que merece una diferenciación, en particular lo que es la responsabilidad derivada de la actividad judicial. El legislador incluye también a la responsabilidad contractual. Y dice que esta ley alcanza también a la responsabilidad contractual. Pero dice, la responsabilidad contractual se rige por las normas que regulan cada uno de los contratos. Bueno, sí, es obvio. Y dice, y en todo lo que no está previsto, se aplica esta ley. En rigor, esta ley casi diría de aplicación virtual. La ley contiene muy pocos artículos. Para los contratos es muy poco lo posiblemente aplicable. Y por ende, aquí no hay ninguna duda que la solución, ¿dónde está? En el Código Civil. O sea, si yo tengo un contrato, incurro en mora, la responsabilidad por mora, el daño moratorio, ¿dónde está? En el Código Civil, salvo que la legislación contractual, y aquí tenemos que decir también los pliegos de bases y condiciones, regulen el tema. Entonces, lo que se dice en materia contractual poco agrega a la situación
que actualmente tenemos. Entremos ahora entonces en el otro mundo de la responsabilidad, creo que es el que presenta más dificultades, que es el proveniente de la actividad legítima. La actividad legítima todos sabemos que es aquella, o sea, los daños derivados de la actividad legítima del Estado, es aquella que se produce cuando, mediante comportamientos del Estado válidos, o sea, conforme a derecho, se perjudica o se lesiona los derechos de las personas de una forma, se suele decir, especial o anormal, ocasionando daños que superan las denominadas cargas o limitaciones generales propias de lo que es convivir en una sociedad. En estos supuestos, la jurisprudencia de la Corte enseña que el fundamento constitucional del deber estatal de reparar los perjuicios radica no solo en, vamos a decir, la garantía de la propiedad, sino fundamentalmente en el principio de igualdad ante las cargas públicas, que impide que se imponga a un sujeto un sacrificio especial o anormal en beneficio de la comunidad, que recibe obviamente un beneficio concreto de ese sacrificio que recibe alguien, y que ese señor no está obligado a tolerar sin la debida compensación. A lo que se le suma, en cuanto a fundamento y en fecha más reciente, la violación del principio del alterum non ledere, que la Corte, o sea, el principio de no dañar a otro, que la Corte ya de los años 80 viene sosteniendo que tiene fundamento constitucional en el artículo 19 de la Constitución. Entonces, este factor o este supuesto de responsabilidad estatal tiene en el proyecto una regulación específica, pero tiene una regulación que presenta, de modo de ver, algunas dificultades. En primer lugar, artículos 4 y 5 del proyecto. El proyecto dice que la responsabilidad por actividad legítima del Estado es excepcional, lo cual a mí me sorprende, porque yo creo que en un Estado de Derecho no puede sostenerse que que los daños que genera el Estado y el deber consecuente de reparación sean excepcional. Lo natural y lógico en un Estado de Derecho es justamente lo contrario, es que el Estado se haga cargo de los perjuicios que produce, aunque lo haga, como suele decir la Corte, inspirado en propósitos de interés colectivo. Por tanto, no es razonable que se califique de excepcional a esta responsabilidad. Entonces, lo excepcional debe ser que el Estado dañe, no que sea responsable. Para mí hay una confusión aquí con algo que la Corte viene sosteniendo en esta materia. La Corte dice que en materia de responsabilidad lícita los jueces deben actuar con suma prudencia. ¿Pero para qué? Para determinar el quantum indemnizatorio, pero es otra cuestión. Actuar con prudencia no significa que nos encontremos frente a un supuesto de responsabilidad excepcional, porque si es excepcional, luego aparecen todas las interpretaciones restrictivas y excepcionales, y esto no parece razonable. En segundo lugar, la regulación de los requisitos para su procedencia. Yo diría que en línea con esta visión excepcional que tiene el legislador de la responsabilidad legítima, plasma la regulación de los requisitos para que proceda esta responsabilidad también de un modo restrictivo. Allí se mencionan los siguientes recaudos. Se dice que tiene que haber un daño cierto y actual, debidamente acreditado, inmensurable en dinero, que tiene que existir una imputabilidad material, que tiene que existir una relación causal directa, inmediata y exclusiva, y por último aparece el factor de atribución, que está separado en dos. Se menciona primero la ausencia del deber jurídico de soportar el daño y luego el sacrificio especial que antes mencionábamos. Algunas notas muy generales sobre estos requisitos. Primero, con relación al daño. Yo advierto que cuando se regula el daño aquí, se dice que el daño tiene que ser actual. Actual. Esto no es exigido hoy, ni por la jurisprudencia de la Corte, aclaro, ni tampoco es exigido por el proyecto para la responsabilidad por falta de servicio. Es decir, para la responsabilidad por falta, para la responsabilidad por actividad ilegítima, no se exige que sea actual. Por ende, puede ser también futuro. Yo me pregunto, ¿existe alguna razón valedera para que en materia de responsabilidad legítima se excluya la reparación del daño futuro? Es decir, aquellas consecuencias dañosas que no han cerrado aún todo su ciclo, pero que se sabe, de acuerdo al curso natural y ordinario incluso de las cosas, que en el futuro van a aumentar sus repercusiones perjudiciales. El caso típico que la Corte ha fallado en innumerables ocasiones, el campo inundado.
En el campo inundado se está pagando año futuro, porque yo sé que 5 años más el agua va a estar en ese campo que el Estado inundó para salvar una población. Bueno, acá ahora no aparece daño futuro. ¿Qué significa? ¿Está excluido? No aparecen otros daños más que lo que sean desde ya materiales. Yo creo que el no aparecer en ningún lado los extrapatrimoniales no puede entenderse que no estén incluidos. Aquí tenemos que recurrir a la analogía que decía antes de la legislación civil. No queda otro camino. Excluir el daño futuro, como excluir los otros daños, sería algo violatorio de la propiedad, del 19, de la Constitución, en fin, creo que es claramente inviable. Pero el proyecto tendría que ser más claro. Segundo requisito, imputabilidad material. Aquí se dice que se van a reparar los daños que provienen de la actividad legítima del Estado. Y los daños que provienen de la inactividad legítima del Estado, es decir, de la omisión legítima, no aparecen. Pero cuidado, puede haber problemas de redacción. No sé si es un problema de redacción, el proyecto parece que se presentó, se elaboró, yo diría, repentinamente o con poco tiempo, o hay una decisión de hecho de excluirla. ¿Por qué digo esto? Porque en el artículo primero dice, esta ley regula la responsabilidad por actividad e inactividad del Estado y de sus funcionarios. Luego, al regular la falta se dice imputabilidad material derivada de la actividad e inactividad por actividad ilegítima. Pero cuando se regula por actividad legítima, qué extraño, desaparece la mención inactividad. Y si bien no es usual que haya responsabilidad por actuación, por omisiones legítimas del Estado, puede haberlas. Fíjense que existen casos en el derecho extranjero que perfectamente creo que serían hoy aplicables a nuestra lamentable situación, diría. En Francia, en el año 23, el Consejo de Estado se encontró frente a una situación muy parecida a lo que día a día vivimos en nuestro país. Un señor terrateniente logra una sentencia de desalojo, tenía una propiedad muy importante en una colonia francesa, en Túnez, y ¿qué ocurre? No podían desalojar a los ocupantes, pero tenía una orden de desalojo judicial, firme. La policía no lo quería desocupar. ¿Por qué? Dice, mire, desocupar va a generar un gran conflicto social. Algo muy común, ¿no? Lo que estamos viendo muchas veces aquí. Entonces, el señor, después de intentar en innumerables ocasiones el desalojo, ¿qué hace? Demanda por daños y perjuicios del Estado. ¿Por qué? Porque hay una omisión estatal, en este caso calificada de legítima. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Obviamente, hay responsabilidad. Hubo una inacción válida conforme a derecho, fue para evitar un mal mayor, etcétera, etcétera. Se sacrificó a alguien en aras de la comunidad. Y lo mismo se ha reiterado en fecha mucho más reciente en situaciones de huelgas de trabajadores que toman establecimientos y que las fuerzas de seguridad, por razones de interés general, deciden no desalocar. Muy bien. Nexo causal. Tercer requisito. Aquí se sigue la jurisprudencia más estricta de la Corte. ¿Por qué? Porque se agrava el nexo causal frente a la causalidad adecuada, que es la que está en el 906 del Código Civil, que se prevé para la responsabilidad por actividad ilegítima. Aquí se le endurece la causalidad y se exige que sea directa e inmediata. Pero por si fuera poco, esto no es nuevo porque ya la Corte lo había planteado en algunas ocasiones. En otras no. Pero lo peor es que se exige que la causalidad sea exclusiva. Que sea exclusiva significa que no puede haber responsabilidad estatal cuando se interfiere en la producción del daño, en la causalidad de la producción del daño, por la intervención de un tercero, de la propia víctima o del caso fortuito, o cuando directamente... Exactamente, el caso Cromañón. Entonces, son supuestos que pueden directamente neutralizar la responsabilidad estatal. Entonces, donde aparezca cualquier elemento que pueda llegar a interferir parcialmente la causalidad, no va a haber responsabilidad del Estado. ¿Esto es razonable? ¿Tiene alguna lógica? No. Esto lo hemos heredado, copiado mal, como muchas veces hacemos copiando cosas de otros lugares, del derecho español. España exigía esto, la jurisprudencia, y ya lo han abandonado. Nosotros ahora lo reeditamos. Esto la verdad que no tiene ninguna lógica y merece entonces ser modificado. Vamos entrando en el último requisito, que es el factor de atribución que hoy mencionaba, que es el tema del daño especial, del sacrificio especial. Esto no es nuevo, esto la Corte ya lo ha desarrollado y sostenido en innumerables ocasiones, pero claro, si uno examina los pronunciamientos de la Corte, nos encontramos con
algunas dudas que pueden generar los mismos. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se entiende que hay un daño o un sacrificio especial? Y la Corte ha usado dos parámetros. A veces ha seguido un criterio de tipo cualitativo y a veces ha seguido un criterio de tipo cuantitativo. Cuantitativo, que pregona que el daño es especial cuando se afecta a uno o a un número limitado de personas. Y cualitativo, cuando se tiene en consideración no el número de personas, sino la entidad, la gravedad del daño, al exigirse que tiene que exceder la medida de lo que corresponde tolerar en forma normal y razonable por lo que es cargas en la vida en sociedad. El proyecto obviamente no lo define, pero aclara, y esto es razonable, que ese daño especial que puede provocar la responsabilidad del Estado solo lo va a hacer en la medida en que el damnificado no tenga el deber jurídico de soportar el daño, es decir, en la medida que no existe una causal, dirían los civilistas, de justificación del daño. Porque el daño puede, muchas veces uno recibe daños de comportamientos estatales, pero que estamos obligados a soportar, una modificación impositiva. No todo daño que provoque el Estado es legítimo, es obviamente indemnizable. Y llegamos al final, en estos 5 minutos que me están quedando, que es el tema de la indemnización, el alcance de la indemnización. Sabemos que hemos tenido una disputa que no existe en ningún otro país, que no es claramente nacional y popular, acerca de cuánto hay que pagarle al damnificado de un daño proveniente de actuación legítima del Estado. A falta de normas expresas, durante mucho tiempo se dijo, bueno, ese vacío lo integro con la ley de expropiaciones, porque la expropiación también genera una actuación estatal válida que sacrifica derechos de particulares. Y entonces aplico el parámetro de la ley de expropiaciones que acota la indemnización, no dice daño emergente, como muchas veces se dice, sino otra cosa, el valor objetivo del bien o la cosa, y excluye, este es el punto, el lucro cesante. Y otras líneas ha dicho no hay motivo para generar ningún tipo de limitación, hay que ir a los principios generales. Bueno, ¿qué hace el proyecto? Obviamente sigue la línea restrictiva, ¿no? Coherente con toda la formulación que viene haciendo de toda la responsabilidad y puntualmente de la legítima. Después de muchas idas y vueltas, en la Cámara sufre una modificación este artículo y lo que se hizo fue directamente copiar, reproducir el artículo 10 de la Ley de Expropiaciones. Y entonces hoy se dice que en la responsabilidad por actividad legítima se excluye el lucro cesante y la indemnización comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es algo totalmente equivocado. Y todo se origina en un error muy común, pero fundamentalmente en los autores argentinos, incluso de derecho administrativo, que es confundir expropiación con responsabilidad estatal legítima. Tienen un fondo común. En los dos casos el Estado actúa en aras del bien común, para beneficiar a la comunidad, lesiona los derechos de alguien y, en virtud de la igualdad ante las cargas públicas, propiedad, etcétera, etcétera, hay que compensar ese equilibrio y pagarle. Pero después no tiene nada que ver. La diferencia me parece que es muy clara. En la expropiación, lo que el Estado hace es lograr que un bien sea transferido de un patrimonio a otro, normalmente al suyo, por causa de utilidad pública y previo pago de una justa indemnización. O sea, el efecto principal de la expropiación, que deriva de su propia naturaleza, que es privar a alguien o sustraer la propiedad de alguien de modo directo y voluntario. Esto no es lo que ocurre en la responsabilidad estatal legítima. En la expropiación hay una sustitución de un bien por el derecho a un crédito-precio que debe asegurar el reemplazo. Por eso, la indemnización en materia expropiatoria se entiende como la reparación de todo lo necesario para que el patrimonio del expropiado quede en la situación que tenía antes de la expropiación. Ni más ni menos. Hay una suerte de cambio de valores. El expropiado deja de ser propietario de la cosa y se convierte en titular de una suma de dinero. Y esto es lo que refleja la fórmula del artículo 10 de la Ley de Expropiaciones, que lo que hace es, en definitiva, pagar una suerte de precio por esa especie de compraventa forzosa, decían antes los civilistas, que produce la expropiación. Por eso se paga el valor objetivo. ¿Qué es el valor objetivo del bien o la cosa? El valor de mercado. Lo que vale el campo que voy a expropiar, lo que vale la cosa que voy a expropiar en el mercado. Yo me pregunto, cuando el Estado provoca daños, por ejemplo, en el medio de una persecución policial, que hay varios casos de este tipo, y entonces con el arma de fuego del policía daña la integridad de la persona.
destruyo el vehículo, un vehículo que iba circulando delante del patrullero. ¿Qué le voy a pagar? ¿El valor objetivo, el valor de mercado de la vida, de la incapacidad de esa persona? Pero evidentemente no. ¿Le voy a comprar el auto que lo destruyó? ¿Le voy a pagar la reparación por los balazos que tuvo, que entraron en ese vehículo? Y eventualmente el tiempo, si era un bien que lo utilizaba, por ejemplo un taxi, el lucro cesante, que sería lo lógico, ¿no?, del tiempo que no pudo trabajar. Entonces, usar el parámetro de la ley de expropiación es no entender y confundir entonces qué es la expropiación y qué es la responsabilidad legítima. No todos los daños que el Estado provoca por actividad legítima, además, son daños materiales. Los daños a la persona no tienen nada que ver con el modelo expropiatorio de fórmula entonces que está siguiendo el legislador. Creo que esto, además, violenta abiertamente aquí la jurisprudencia de la Corte. La Corte, desde los años 90 o fines de los 80 y todos los 90, en todas las causas de inundaciones de campos, que falló fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, por actividad legítima, reconoció el lucro cesante. ¿Cuánto vale el campo? ¿Cuánto tiempo le voy a estar en el campo? ¿Cuál es la productividad de ese campo que no va a poder tolerar? Tanto. Eso es lucro cesante. Después, todos los casos conocidos como el jacarandá, zonas francas, que venía de ustedes, ¿no? Zonas francas de la Patagonia, ustedes lo reconocieron. ¿Qué dijo? No hay otro principio más que reparar, citando a Sánchez Granel, que el lucro cesante. Entonces, cuando hoy el legislador incorpora una cláusula que dice se excluye el pago del lucro cesante, esto va en abierta contravención con lo que es la jurisprudencia de la Corte. Esto no pasa el test de lo que es los artículos 21 y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de los órganos de aplicación del sistema que dicen que la reparación debe ser plena e integral. Finalmente, el proyecto regula la prescripción y en este caso extiende la clásica prescripción de 2 años del Código Civil actual, la lleva a 3. La lleva a 3 porque la puso en línea con la prescripción que regula el proyecto del Código Civil y Comercial, que unifica todas las prescripciones, es decir, de lo contractual y extracontractual, como regla general en 3. Ahora, el proyecto de Código Civil contempla una situación que aquí no se ha tenido presente, que dice que los daños que se provoquen por violaciones a lo que sería, o situaciones de lesa humanidad, violaciones de derechos en supuestos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Aquí se dice que todo prescribe a los 3 años, ¿no? O sea que tenemos una diferencia no menor entre uno y otro ordenamiento. En fin, creo que el proyecto necesita, si sigue esto adelante, necesita, si se decide aprobarlo, unas cuantas modificaciones para ajustarlo a lo que es, en definitiva, nuestro Estado de Derecho actual, a los parámetros que derivan de todo lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, a lo que es la jurisprudencia de la Corte. Estamos ante un proyecto bastante restrictivo en esta materia. Hay artículos que están bien redactados desde el punto de vista técnico, pero con falencias, a mi modo de ver, graves que necesitan ser reparadas. Si se aprueba, probablemente ocurra lo que suele pasar en estos casos. Serán los jueces los que tendrán que interpretar, ¿no?, laxamente. Hoy está pasando con la ley de medidas cautelares. Son los jueces los que, en definitiva, ¿no?, terminan con su buena voluntad y con una buena interpretación, dando la salida al tema. Porque en el derecho ocurre, yo siempre digo, algo muy parecido a lo que pasa con la música. A mí me gusta mucho la música, disfruto de ella, y en la música pasa lo siguiente: uno disfruta de un buen tema musical, de una sinfonía, pero en la medida que se dan 2 componentes. Primero, tiene que estar bien escrita, y en segundo lugar, es necesario que alguien la sepa ejecutar. Con el derecho pasa lo mismo. No solo basta tener buenas normas, o a veces malas normas, sino que necesitamos buenos ejecutantes, buenos operadores jurídicos. De ahí también entonces la importancia de estas actividades de capacitación, porque nos hacen a todos crecer y entonces ser el día de mañana buenos ejecutantes, en este caso no musicales, sino del derecho. Muchas gracias. Muy bueno. Agradecemos la participación de todos ustedes. Damos por finalizada la jornada de hoy. Los esperamos mañana, jueves 20, a las 8:30 horas con puntualidad. Gracias.